Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos, familiares? Nuevamente hoy lunes 31 de octubre reciban un cordial saludo de parte de su amigo, su hermano en la fe, Gustavo Barajas. Bien, hoy en este día eh, vamos a estudiar nuevamente la palabra de nuestro Dios y hoy lleva por título Un prefacio a la cruz. ¿Sí? Si llegamos a entender la palabra prefacio, ¿qué es lo que significa la palabra prefacio? Prefacio viene siendo como la introducción, ¿sí? De lo que se va a realizar. Por ejemplo, en un libro vemos el prefacio, vemos cuál es su contenido, cuál es el céntrico de lo que se está hablando, de lo que trae el contenido de ese libro. Así entonces vemos que ese es el título de este día, lunes 31 de octubre, un prefacio a la cruz. ¿Sí? Aquí nuestro Señor Jesús, ¿sí? Les hablaba, daba a conocer el motivo, el plan que traía aquí en esta tierra cuando vino en esta tierra. Vamos a hacer una oración para entrar al estudio de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor y Dios, en estos momentos nos dirigimos a usted, dándole las gracias por la vida que usted nos da, dándole las gracias porque nos ha cuidado durante esta noche, nos ha permitido despertar un nuevo día. Gracias por muchas cosas, por todas sus bendiciones recibidas de usted. Pero también suplicamos su perdón porque sabemos que le fallamos, que hemos cometido pecado hasta estos momentos. Perdónanos y también le suplicamos en estos momentos su santa dirección, que en estos momentos que nos disponemos a abrir su santa palabra, que usted nos ayude a entender, que su Espíritu Santo sea quien nos capacite, quien nos vislumbre el estudio de su palabra en estos momentos, quien nos haga entender, quien nos ayude a analizar su palabra. Humildemente lo suplicamos, no por tener algún mérito, sino lo suplicamos todo esto en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, vamos a iniciar entonces con nuestro estudio de hoy, lunes 31 de octubre, un prefacio a la cruz. Y dice allí la primer pregunta: ¿cuál fue la reacción de los discípulos a las predicciones de Jesús sobre sus propios sufrimientos y muerte? Ahora, vamos a ver en Mateo, vamos a ver la respuesta, vamos a ver cómo reaccionaron los discípulos cuando Jesús anunciaba su muerte. Sí, él anunciaba que iba a ser entregado en manos de gentiles, en manos de hombres, y que le quitarían la vida, que sufriría bastante. Vamos a ver cuál fue la reacción de sus discípulos. Vamos a ver ahí en el libro de Mateo. Vayamos al libro de Mateo. Si no tiene su Biblia, puede ponerle pausa a ese video para que juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios. Y dice así en Mateo 16, capítulo 16, versículo 21 al 23. Dice allí: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sí? Vemos cómo Jesús anuncia, ¿sí?, lo que él iba a padecer, anuncia que él iba a padecer mucho en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y también de ser muerto. Pero Jesús, al mismo tiempo que les decía todo eso, les decía también que él iba a resucitar al tercer día, que le era necesario padecer mucho para que todo lo que estaba predicho por los profetas fuera llevado a cabo. Dice el 23, dice, pero él volviéndose, perdón, el 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor,
ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. En pocas palabras, Pedro le estaba diciendo, como has ayudado a los demás, ¿sí? Les has librado de la muerte cuando vio que resucitó a Lázaro y a otros más, ¿sí? Cuando vio que Pedro les sanaba a los ciegos, les recobraba la vista. A los que se encontraban cautivos, endemoniados, Dios les daba esa liberación. Por eso Pedro se le hacía fácil y le decía a Jesús, sí, en pocas palabras, porque Pedro había visto que Jesús tenía poder, ¿sí? Para rescatarlos, ¿sí? De donde se encontraban esclavizados aquellas personas en enfermedades, los que tenían, se encontraban endemoniados, como Dios les daba esa libertad. Por eso Pedro se le acercó y le dijo, ten misericordia de ti mismo. ¿Sí? Para que todo eso que dices que va a padecer, no lo padezcas. Pero vemos la respuesta que le dijo Jesús. Dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Sí. Y dice en el 24, entonces Jesús dijo también a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Aquí vemos que nuestro Señor Jesús les estaba hablando, pero que ellos no entendían. Pedro no comprendía, ¿sí? Porque Jesús les estaba diciendo que le era necesario ir nuevamente a Jerusalén y padecer, ¿sí? Y que ahí le iban a quitar la vida. Ellos no entendían, ¿sí? Pero Jesús sabía lo que estaba diciendo porque era lo que ya estaba predicho, ya estaba predicho por los profetas, ¿sí? Acerca de lo que iba a padecer el Mesías. Ahora, tenemos otro ejemplo más ahí mismo en Mateo 17. Ahora vamos al versículo 22 y 23 del capítulo 17. Dice allí, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Sí? Ellos sintieron una gran tristeza al saber de que su maestro iba a ser muerto, ¿sí? Que ellos tenían temor porque Jesús iba a ser quitado de ellos. Ahora, vamos rápidamente al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 30 al 32. Nuevamente allí Jesús anuncia su muerte. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Vemos que para ellos en ese entonces les fue oculto, ¿sí? Jesús sabía de antemano que ellos realmente no habían entendido bien la palabra que él les decía, que él tenía que ser entregado en manos de hombres y que le quitarían la vida, pero que al tercer día resucitarían. Ellos no les declaró más a fondo para que por sus propios ojos vieran la gloria de Dios, vieran cómo iba a vencer la muerte, ¿sí? Para que ellos por sus propios ojos vieran, ¿sí? Cómo Jesús iba a salir vencedor. Vemos aquí cómo reaccionaron sus discípulos, se entristecieron, tenían miedo de preguntarle cómo iba a ser ese acontecimiento, si realmente iba a resucitar o no, ¿sí? Ellos tuvieron miedo de preguntarle a Jesús, ¿sí? Ahora, ¿qué debería enseñarnos
sus reacciones sobre los peligros de malinterpretar las Escrituras? ¿Sí? ¿Qué nos deberían enseñar a nosotros? ¿Sí? Sus reacciones sobre los peligros. A veces, queridos amigos, estudiamos la palabra, pero realmente a veces la malinterpretamos. Por eso debemos de ser muy cuidadosos al estudiar la palabra de nuestro Dios. Siempre, querido amigo, amiga que me escuchas, antes de abrir la palabra de nuestro Dios, pidamos la dirección de nuestro Dios para que nuestro Dios nos conduzca, para así poder entender bien cómo nuestro Señor Jesús quiere que la entendamos y no haya malinterpretación en su palabra. ¿Sí? Ahora, Jesús nació para morir y vino para morir. Cada paso que daba lo acercaba más a su gran sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Plenamente consiste de su misión, no permitió que nada ni nadie lo distrajera de ella. ¿Sí? En realidad su vida entera fue un prefacio a su muerte en la cruz. ¿Sí? Aquí vemos que en el último año de su ministerio, Jesús habló cada vez más explícitamente a sus discípulos acerca de su muerte inminente, pero ellos parecían reacios, no podían aceptar la realidad de sus declaraciones, ¿sí? Llenos de nociones falsas sobre el papel del Mesías. Sí, vemos que ellos habían escuchado, habían entendido que el Mesías vendría y que Él vendría a establecer un reino eterno. Entonces ellos quizás se fueron por ese entendimiento. ¿Sí? Ellos ahí malinterpretaron de que supuestamente ellos esperaban la venida del Mesías y que el Mesías iba a traer un reino que sería un reino eterno que jamás, dice la palabra de Dios, que jamás sería destruido. Entonces ellos, al pensar que vendría y vieron ya, conocieron que había venido ya el Mesías, ellos estaban ya quizás pensando que el Mesías ya quedaría para toda la vida, ¿sí? Que se quedaría para siempre en nuestro medio. Pero vemos que realmente no era así, no eran los planes de Dios así. ¿Sí? Por eso dice allí la pregunta, ¿qué debería enseñarnos acerca de sus reacciones sobre los peligros de malinterpretar las Escrituras? ¿Sí? A veces malinterpretamos mal las cosas. ¿Por qué? Porque no estudiamos bien a fondo la palabra de nuestro Dios. Con lo que único que estudiamos o lo que escuchamos decir, con eso nos quedamos y no buscamos realmente en la palabra de Dios. ¿Sí? Nos quedamos allí. Pero por eso vemos allí Nicodemo, ¿sí? Jesús le había declarado, ¿sí? Y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, eso lo podemos encontrar en libro de Juan capítulo 3 versículo 14 y 15. Mientras estaba en Cesarea de Filipo, Jesús dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Al pasar en secreto por Galilea y durante su viaje final a Jerusalén, Jesús habló nuevamente a sus discípulos acerca de su muerte y su resurrección. ¿Sí? Como no era lo que querían escuchar, no escucharon. ¿Sí? Qué fácil es para nosotros hacer lo mismo. A veces queremos escuchar solamente cuando palabra donde Dios dice que nos va a bendecir, que Dios nos espera con los brazos abiertos, que Dios es un Dios de amor, pero no queremos escuchar donde Jesús habla acerca de nuestra misión que nos ha encomendado. ¿Sí? Nuestra misión que nos ha encomendado es el mensaje, es anunciar el mensaje del tercer ángel. ¿Sí? Es anunciar, dar las buenas nuevas a todas las personas. Por eso, querido amigo, ya que
se ha aumentado la tecnología. Ahora tenemos cómo compartir el mensaje a través de su canal. ¿Sí? Ese es el motivo, ¿sí?, por el cual día con día venimos trabajando en la obra de nuestro Dios. Por eso suplicamos también de su ayuda, ¿sí?, de usted que me está escuchando, que también pueda compartir este mismo video con sus familiares, sus amistades, para que así el mensaje de nuestro Dios sea esparcido, ¿sí?, en diferentes lugares. Ahora, seguimos. La gente, especialmente el pueblo escogido por Dios, tenía conceptos falsos con respecto a la primera venida del Mesías. Ahora, ¿cuáles son algunos de los conceptos falsos que existe hoy con respecto a la segunda venida de Jesús? Sí, vemos, queridos amigos, que hay personas que no creen, sí, que Jesús viene por segunda vez. Hay personas que no lo creen, sí. Y hay personas que no creen en eso y tienen otras, por la misma palabra, lo estudian, ¿sí? Pero tienen otra forma de interpretar la palabra, ¿sí? No quiero hablar de otras religiones, pero he escuchado que otras religiones dicen que esta tierra nada más será renovada, que nosotros no vamos a ir al cielo, ¿sí? Otras denominaciones dicen que solamente serán los 1400 que serán reunidos al cielo y que todos los demás. Entonces, ¿qué pasará con todos los demás? Tenemos entonces que tener cuidado cómo estudiar la palabra de nuestro Dios. Realmente debemos estudiar la palabra de Dios y entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos, ¿sí? Por eso, querido amigo, amiga que me escuchas, es muy importante que estudiemos la palabra de nuestro Dios. Y antes de estudiar, pedir la dirección de nuestro Dios. En estos momentos yo le invito, ¿sí?, que meditemos cada día más y más en la palabra de nuestro Dios, ¿sí?, ya que nuestro Dios en la palabra nos dejó claro cómo sería su segunda venida. Y aquí encontramos esa promesa que Jesús viene por nosotros. Y por eso Dios quiere que tú y yo nos preparemos, ¿sí? Aquí encontramos la promesa. Aquí encontramos que Dios nos ofrece una vida eterna. Debamos, cada día que pasa, querido amigo, amiga que me escucha, debamos estudiar más y más la palabra de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor te bendiga en grandemente, querido amigo, amiga que me escuchas. Oremos para finalizar. Señor y Dios, nuevamente nos dirigimos a usted para darle las gracias en estos momentos, Padre eterno, porque nos ha hablado a través de su palabra. Y ayúdanos, Dios eterno, a prepararnos, que su Espíritu Santo sea quien nos capacite, quien nos llene del conocimiento de su palabra, para así, Señor mi Dios, estar preparados y no ser engañados por falsas doctrinas, para que para no malinterpretar su palabra, sino entenderla como realmente usted quiere que nosotros la entendamos, como realmente es. Ayúdanos a entender, pues, oh Dios eterno. En sus benditas manos nos ponemos y en sus manos pongo a cada amigo, a cada amiga, a cada familiar que está detrás de esa pantalla. Que usted le llene de bendición y le llene también del conocimiento de su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, querido amigo, amiga que me escuchas, y sigamos, no descuidemos el estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Y nuevamente le invito a que pueda compartir este video con sus contactos que tenga ahí en su dispositivo. Que la honra y gloria sea solamente para nuestro Dios.